Tangentes comunes a dos circunferencias. Hoy les hablaré acerca de una de las propiedades relacionadas a las circunferencias. Me refiero a las tangentes comunes, tanto exteriores como interiores a dos circunferencias. Vayamos a ver de qué trata dicha propiedad. En dos circunferencias exteriores se cumplen que las tangentes exteriores o interiores son congruentes. Usaré dos gráficos para ilustrar esta propiedad. Primero lo haré para las tangentes comunes exteriores y luego para las tangentes comunes interiores. Aquí tenemos dos circunferencias exteriores. La primera de centro Q y la segunda de centro O. Trazaré la primera tangente común exterior. Aquí lo tienen. Aquí tenemos a esta línea de color azul, esta recta, que es tangente a la circunferencia de centro Q y al mismo tiempo es tangente a la circunferencia de centro O. Y el punto de tangencia con respecto a la circunferencia de centro Q será el punto A. El punto de tangencia con respecto a la circunferencia de centro O será el punto B. Ahora sí, tracemos la otra tangente común exterior. Será por esta parte. Aquí tenemos a la otra tangente común exterior. Esta recta será tangente a la circunferencia de centro Q en el punto de tangencia C. Y será tangente a la circunferencia de centro O en el punto de tangencia D. Entonces ya tenemos frente a nosotros en nuestra pantalla a las dos tangentes comunes exteriores a dos circunferencias. La tangente AB y la tangente CD. Según el enunciado de la propiedad, esta tangente AB y CD deben ser congruentes. AB y CD deben ser congruentes. Ojo y oído, se refiere al segmento que se determina entre los puntos de tangencia. El primero sería el segmento AB y el segundo sería el segmento CD. Entonces, según el enunciado de la propiedad, las tangentes deben ser congruentes cuando se trazan dos tangentes comunes exteriores a dos circunferencias. Ahora sí vamos a ilustrar la propiedad, pero con respecto a las tangentes comunes interiores. Graficamos a las dos circunferencias exteriores. Acá nuevamente la circunferencia de centro Q y aquí nuevamente la circunferencia de centro O. Pero en esta ocasión vamos a trazar las tangentes comunes interiores. Primero trazamos la tangente común interior MN. Aquí lo tienen. Esta recta es tangente a la circunferencia de centro Q en el punto de tangencia M. Y esta misma recta es tangente a la circunferencia de centro O en el punto de tangencia N. Ahora vayamos a trazar la otra tangente común interior. Aquí está. Esta recta tangente será tangente a la circunferencia de centro Q en el punto R y a la circunferencia de centro O en el punto S. Entonces ya tenemos a las dos tangentes interiores, la tangente interior MN y la tangente interior RS. Según la propiedad, el tramo MN de esta tangente y el tramo RS de la otra tangente interior deben ser congruentes. Ahí lo tienen. Entonces, según el enunciado, estas tangentes interiores deben ser congruentes. MN y RS deben ser congruentes. Muy bien, ya hemos visto de qué trata esta propiedad. Ahora les invito a aplicarla a través de un ejemplo. Veamos entonces el problema siguiente.
En la figura se nos pide calcular la longitud de CM. Si sabemos que la longitud de AN es 14 centímetros y la longitud de BN es 4 centímetros. Teniendo en cuenta este gráfico, vamos a resolver el problema. Resolución. Vamos a ubicar como primer paso los datos en nuestra gráfica. Sabemos que AN mide 14 centímetros y AN viene a ser todo este tramo. Aquí lo tenemos, todo este tramo es AN. Según la información del problema, ese segmento AN mide 14 centímetros. El otro dato que tenemos es que el segmento BN o NB es igual a 4 centímetros, así que vamos a colocar la información en el gráfico. Aquí tenemos entonces que la longitud del segmento NB o BN es igual a 4 centímetros. De acuerdo a estos datos nos piden que calculemos la longitud del segmento CM. Entonces aquí tenemos ACM. Se nos pide calcular la longitud de este segmento CM, que por cierto viene a ser una tangente trazada desde el punto exterior M hacia la circunferencia de centro. A ver, vamos a colocar los centros a las circunferencias para poder comunicarnos mejor. Entonces, a esta circunferencia le llamaremos circunferencia de centro O1 y a esta circunferencia le llamaremos circunferencia de centro O2. Muy bien, se nos pide calcular entonces CM. Ahora les invito a revisar cada una de las partes de este gráfico sin dejar, por supuesto, de observar como un todo al gráfico. Muy bien, aquí nos damos cuenta que hay tangentes trazadas desde el punto exterior N, es decir, desde aquí. Desde este punto exterior N se han trazado tangentes, tanto para la circunferencia de centro O2 como para la circunferencia de centro O1. Vamos a aprovechar esa información que tenemos en el gráfico para aplicar la propiedad de las tangentes trazadas desde un mismo punto exterior. A ver, entonces primero veamos en la circunferencia de centro O2. Aquí tenemos la primera tangente exterior trazada desde el punto N, que mide 4. Y luego trazaremos la tangente exterior trazada hacia el punto de tangencia F. Y esto debe ser también 4 según la propiedad que conocemos. Es decir, desde un mismo punto exterior se trazan dos tangentes exteriores a una misma circunferencia y estas deben ser iguales o deben ser congruentes. Entonces ya tenemos NF. Ahora vamos a ver desde ese mismo punto, pero en la circunferencia de centro O2, las tangentes exteriores. Me refiero a NA y a NE. Según la misma propiedad que hemos mencionado, estos dos segmentos, tanto NA como NE, deben ser congruentes. Eso significa que la medida de NA, que vale 14, con respecto a la medida del segmento NE, también debe ser 14. Eso nos va a permitir a concluir que el segmento FE mide 10. ¿Ok? Ya que la longitud de AN es 14 y la longitud de NE, según la propiedad, deben ser iguales. Entonces, como ya tenemos 4, el otro tramo debe ser igual a 10. Entonces, de esa manera encontramos EF que vale 10. Muy bien. Ahora vamos a ubicarnos en el punto exterior M. Me refiero a este, aquí. Desde ahí vamos a trazar tangentes exteriores, tanto para la circunferencia de centro O1 como para la circunferencia de centro O2. Primero veamos las tangentes trazadas hacia la circunferencia de centro O1. Serían las tangentes MC, que es parte de nuestra incógnita, que no sabemos cuál es su longitud,
X, y la tangente trazada hacia el punto en tangencia E, es decir, la tangente ME, que por teoría que estamos mencionando deben ser congruentes, es decir, la longitud de MC y ME deben ser igual sus longitudes. Ahí está, X entonces. Ya tenemos que CM y ME son congruentes, sus longitudes son iguales por la propiedad de las tangentes trazadas desde un mismo punto exterior hacia una misma circunferencia. Ahora vayamos a ver las tangentes que se tracen hacia la circunferencia de centro O2, obviamente desde el mismo punto M. Veamos, aquí tenemos la tangente MF trazada a la circunferencia O2 y la tangente MD trazada a dicha circunferencia. Según la propiedad que estamos mencionando, estas tangentes deben ser congruentes. MF y MD deben ser congruentes. Eso significa que la longitud de MF y la longitud de MD deben ser iguales. Desde M hasta F, su longitud es X más 10. Entonces, podemos decir que MD también su longitud debe ser X más 10. Muy bien, ahora sí vamos a aplicar nuestra propiedad, la propiedad de las tangentes comunes exteriores. Muy bien, llegó la hora de aplicar nuestra propiedad. Aquí tenemos dos tangentes comunes exteriores. La tangente exterior común o común exterior AB y la tangente común exterior CD. Según la propiedad del cual estamos hablando ya a la entrada de este tema, estas dos tangentes deben ser congruentes, es decir, AB debe ser congruente con CD, de acuerdo a la propiedad. O también podemos decir la longitud del segmento AB y el segmento CD son iguales. Entonces, AB y CD son iguales, me refiero a sus longitudes. Entonces vayamos a comparar estos dos datos. X, que es M, más MD, que sería X más 10, debe ser igual a 14 AN más 4 NB. Ahí lo tenemos. De esa manera hemos formado una ecuación muy sencilla de resolver, por supuesto. Empezamos a desarrollar dicha ecuación. X más X es 2X y bueno, quedaría más 10. Mientras que 14 más 4 es 18. Ahora, el 10 va a pasar a restar hacia el segundo miembro, quedando 2X igual a 8. El 2 pasa a dividir, quedando finalmente X igual a 4. Entonces, la longitud que se nos pide calcular, que es de CM, es igual a 4 centímetros. De esa manera hemos terminado el desarrollo de este problema de aplicación. Eso ha sido todo por hoy, estimados amigos, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.